con Emiliano Scaricacciotoli. Decime si lo dije bien. Lo dijiste maravilloso. Profesor de la UBA, docente de la UBA y miembro fundador del GIMA, ¿sí? Que es el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino. Gracias por estar acá para Rock en Ascenso, Vorterix Litoral, para estas sesiones de conversa. Gracias, Emiliano. Gracias, Gala, y a todos los compañeros y compañeras metaleros y metaleras del Litoral. Bueno, que van a tener mucha información sobre supuesto. este grupo que realmente, un poco como yo te había mencionado, la idea es dar a conocer, digamos, de qué se trata el GIMA. Hace 9 años que están. ¿Cómo comenzaron a trabajar? Contame cómo se juntaron, cómo empezó. Sí, el grupo, bueno, justo comenzó con este evento que tengo aquí en esta remera estampado, que es la Feria del Libro Heavy de Boedo, en el año 2013, que organizan Jito Minore y María Inés Martínez, que es una feria que se hacía históricamente en un espacio que ya no lo tienen más, no existe más, que era la Imaginería. De hecho, en la contratapa de uno de estos libros, en Se nos ve enero vestido, estamos en ese espacio, que era nuestra base de operaciones. Gracias a la Feria del Libro Heavy nos congregamos, en realidad con Jito Minore nos conocíamos ya de la universidad, habíamos estudiado juntos, él filosofía, yo letras. Teníamos el metal, digamos, como vaso dilatador entre ambos, así que no había mucho más que hablar. Y ahí arrancamos. En realidad, después de la primera feria del libro, se da la casualidad que nos empezamos a juntar con otros amigos que éramos metaleros también. El tema universitario siempre es una pata, ¿no? O sea, yo soy docente, escuela media, como muchos de mis compañeros y de mis compañeras, y la universidad está involucrada, por supuesto, pero... Te iba a pero... decir, varios de los miembros son docentes, es un poco, ¿no? Sí, somos en mayoría nos dedicamos a la docencia y alrededores, digamos, pero somos trabajadores de la educación, como siempre nos gusta, y escribimos, por supuesto, que a veces son actividades que van de la mano y a veces no, en este caso sí. Bueno, entonces fundan lo que sería el GIMA y editan el primer libro, Se nos ve de negros vestidos. Exactamente. ¿Cómo comienza todo esto? El libro comienza a partir del desmantelamiento de lo que nosotros llamamos metal nacional. Evidentemente, todos estábamos en ese momento atravesados y estuvimos en nuestras vidas atravesados por Ricardo Iorio. Hay algo que lo repetimos siempre, es que es nuestra biblioteca. El metal argentino nos hizo conocer y al mismo tiempo leer a otros autores, formarnos en nuestros procesos de individuación, formarnos colectivamente, militar, ¿sí? Por el metal también, es decir, el metal nos acercó a otros colectivos y nos agenciamos con otra gente también, y aparecemos en la arena pública. La gran mayoría de nosotros, el 2001 es un hito muy importante porque nos marcó generacionalmente a casi todos nosotros, y ahí nace este libro, que en realidad es un libro pensado para, insisto, desmantelar lo que se conocía o lo que se conoce hasta el día de hoy como metal nacional, no solamente la obra de Iorio, sino otras bandas como Tres Loco, como Serpentor, que está presente también, muchas bandas que evidentemente nos formaron y que fueron gravitantes, nodales, digamos, en nuestras vidas, como adolescentes, como jóvenes. Nos interesaba muchísimo la música de distintas disciplinas, por eso es interdisciplinario, es decir, acá tenemos gente que se dedica a la filosofía, gente que se dedica a los medios de comunicación. Utilizamos el ensayo como registro, esto es importante decirlo, no es un libro de biografías ni es un libro de la historia del metal argentino que viene a ilustrar. Es un libro sobre ensayos. Sobre ensayos, sí. Son ensayos, es un libro interesante, las dos cosas, de ensayos y sobre ensayos, pensando justamente que se puede intervenir en el metal argentino, es decir, no explicarle a nadie lo que es el heavy metal, sino al contrario, intervenir desde la escritura. Es un grupo que tiene una pata en la escritura, otra pata en la docencia, otra pata en los grupos de formación, es decir, y en las intervenciones políticas que tenemos también en ese sentido, pero la escritura fue el espacio que nos unió, ¿no? El libro, el espacio de la feria, la escritura metalera. De repente nos dimos cuenta que había un montón de gente que compartía eso que dice Jito Minore, esa cultura metálica que nos está atravesando, desde el que hace una remera, hasta el que vende un vaso, hasta el que hace su cerveza artesanal, labrador, por cierto. Voy a beber porque... Por supuesto. Esto de hablar mucho genera también. Así que evidentemente el libro tenía que estar atravesado. También en la tapa de Isidoro Reta, todas las tapas son de Isidoro Reta, compañero del
del grupo y está emulando de alguna manera lo que fue Ácido Argentino, ¿no? Claro. Está muy vinculado con ese disco Hermética, con lo que fue, insisto, el 2001, los fondos buitres, el estallido del 19-20 de diciembre, Darío y Maxi, Fuente Alba, bueno. Ustedes en un momento hablan de como que había una vacancia, como que ustedes puede ser que sentían que había una falta o había algo que cubrir a nivel como más académico en cuanto a lo que era la escritura sobre el metal y digamos, a nivel de la Argentina, latinoamericana también, digamos, después obviamente ustedes amplían. ¿Era eso? ¿Fue un poco lo que los motivó también? Sí, estábamos un poco enojados, bueno, no sé si la palabra es enojado, digamos, el fanzine y el periodismo especializado de metal llegó hasta un punto. Ese punto se agotó y ese agotamiento, que me parece que tiene que ver, hay un artículo muy interesante de Lucho Jarrone en Xenogénero Vestido que tiene que ver con el agotamiento de revistas como Madhouse o como por ejemplo programas de radio que para mí fueron centrales como la Heavy Rock and Pop, desaparecieron, también hizo que el metal argentino en la década del 90 empezara a declinar más allá de su vigencia en los sectores populares. Son dos temas distintos, ¿no? Entonces, bueno, la sociología lo explica con distancia, que es algo que no nos gusta, por cierto. El periodismo lo explica, esto en lingüística se llama proxemia, que es acercarse a ese objeto, pero estar tan encima del objeto que es como una especie de celebración permanente, ¿no? Celebración del metal. A nosotros no nos gusta ni una cosa ni la otra, o sea, en la relación de cercanía o distancia respecto a nosotros estamos dentro del objeto, porque somos metaleros, porque antes que nada somos metaleros, digamos, y tenemos la herramienta de la escritura para poder intervenir dentro de lo que es el metal. Entonces, sí, nace un poco como de encono, de decir, che, no se está diciendo nada nuevo, no se está escribiendo nada nuevo, o nada que pueda llegar a darnos un poco de luz dentro de lo que es el movimiento metalero, que no es solamente música. Los músicos son, o sea, la música es vital, es fundamental, pero la cultura metálica es mucho más amplia, mucho más grande. Ustedes además le dan como un enfoque sociopolítico también, ¿no? Lo ubican plenamente, digamos, no, por eso lo que vos decís, no es solamente hablar sobre la música y el género, sino todo un enfoque alrededor. Sí. El contexto, la coyuntura es fundamental, digamos. La coyuntura es fundamental para entender, o sea, este libro se hace también en una bisagra entre el kirchnerismo y el macrismo, con lo cual es evidente que hay un clima de época que nos está motivando, aunque estamos yendo para atrás. Estamos pensando en menemismo y, como te decía, estamos pensando en el 2001 como un punto de ruptura, el asesinato de Marino Ferreira como un punto de ruptura. Hay ciertos puntos clave que a nosotros nos ayudan a pensar o ordenar qué papel ocupa el metal, ¿sí? Dentro, si es el metal o no, la música de fondo de muchas movilizaciones, marchas y acontecimientos políticos del país. Por eso también una de las fotos que nos cedió Marino Pacheco, biógrafo de Darío Santillán, y una foto de Darío Santillán con la remera hermética, una de las tantas fotos, digamos, en ese sentido, que para mí es muy cara, grave y fuerte, porque somos todos de Quilmes, somos todos de ese sector del conurbano bonaerense, y muchos empezamos a militar por escuchar metal, digamos. Entonces es un tema que, por ejemplo, ni la sociología en su afán de clasificar todo, ni el periodismo en su afán de celebrar todo han dado cuenta. Y en Parricidas, segundo libro, matan al padre, ¿no? Y ahí se pudrió un poco la historia, porque en realidad lo que explicamos básicamente es que ese tono celebratorio hacia no solamente cualquier cosa que dice Iorio, sino cualquier cosa que tenga que ver con su obra en sí, nos parece que está opacando o eclipsando lo que son un montón de bandas que van a ir apareciendo en los últimos 7, 8, 9 años, digamos, fuertemente. El caso de Carajo, el caso de Los Antiguos, el caso del metal patagónico. Ahí nos empezamos a abrir un poco más, federalizarnos en ese sentido. Lo que pasa en el sur de nuestro país, lo que pasa con las infancias vinculadas con el metal, lo que pasa con las mujeres, ¿sí? Un ensayo muy importante de Noelia Adamo, que abrió los estudios de género dentro del metal en la Argentina, y te diría que en Latinoamérica también. Y bueno, esto generó obviamente una fractura hacia el interior del movimiento metalero, que ya se venía dando, o sea, hace muchísimo tiempo atrás, sin dejar de escuchar a Ricardo, por supuesto, y sin dejar de valorar su obra, que es maravillosa, pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que uno no pueda
intervenirlo, ¿sí? E intervenirlos desde un punto de vista político como sujetos sociales, intervenirlos como metaleros también, ¿no? Entonces un poco la idea era esto, es pensar, uno cuando dice, bueno, parricidio, ¿no? Bueno, ahí tuvimos, me parece que el grupo tuvo una notoriedad hacia afuera, digamos, hacia los medios masivos de comunicación muy importante, pero muchos lo entendieron como que nosotros nos desvinculábamos de la obra del metal nacional. Eso es una estupidez porque es un infantilismo, de repente ni salir a celebrarlo, ni salir por el otro lado a triturarlo. En todo caso habrá que discutir con la obra de Iorio, que por el momento está muerta, digamos, porque lo que hace es la remake de sí mismo, con lo cual es una obra solo viva. A la hora de poner Spotify y ponerte los auriculares, digamos, después es una linda banda de covers. Lo que hace ahora, digamos, ¿no? Eso fálico de Iorio gigantesco, que a él le debe funcionar y le debe salir muy bien. Y bueno, por cosas como estas que estoy diciendo ahora es por lo que uno se ha ganado enemigos en ese sentido. Bienvenidos. Ahora, ¿no? igual contame, porque yo pienso, ¿fue a partir de un hecho puntual que ustedes deciden hacer, digamos, este segundo libro con esta especie de ruptura que vos me estás mencionando? ¿O es algo que ustedes simplemente fue como una consecuencia del primer libro? No sé si se entiende lo que les estoy preguntando. Sí, totalmente. A ver, la notoriedad pública que tiene que ver con el Iorio de Casella, el Iorio que le sirve, digamos, el espacio de los medios masivos de comunicación, creo que puede llegar a ayudar a que algún distraído diga, bueno, ¿qué le está pasando? Nosotros pensamos que hay toda una escena de metal argentino que no estaba representada, por ejemplo, en el metal para todos, que para nosotros fue el metal para pocos, porque era el metal de celebración, insisto, creo que lo dije como 10 veces ya, pero de homenaje al más fuerte permanente y homenaje a la obra de Ricardo, que está muy bien que haya homenajes. Malón se hace homenajes a sí mismo y a su obra desde que volvieron a tocar hasta acá, con lo cual, bueno, me parece que si hay trabajo para todos me parece muy bien, pero lo que nos interesa destacar es que para pensar lo nuevo de manera inexorable hay que tener un tratamiento respecto de aquello que está haciéndole sombra. O sea, vimos como una sombra permanente que no le permite o que no le permitió a algunas bandas dar ese salto cualitativo. Que quizás en el caso de Carajo, por ejemplo, hay una tesis interesante de Diego Caballero en Parricidas respecto de que fue una banda que se pudo correr porque era una banda a escala continental que ya venía con otro recorrido de fondo, que es el recorrido que hizo Animal, de la mano de Alejandro Taranto, llegar a todos lados de Latinoamérica. Hay algo que no dije que es muy importante, que nosotros no trabajamos con el fantasy, con todo ese metal vinculado con Rata Blanca, por ejemplo, vinculado con el power metal en la Argentina. No lo trabajamos porque no nos atraviesa la escritura, no Claro. porque tengamos un problema puntual con esas bandas. Y esto vino de la mano con ese coqueteo de Ricardo con cierta derecha miserable de la Argentina, con ciertas declaraciones que nosotros tuvimos que salir públicamente a decir que no teníamos absolutamente nada que ver. Estábamos militando por una campaña activa en función del aborto, de la legalización del aborto, y al mismo tiempo estábamos visibilizando luchas que se daban dentro de la clase trabajadora y dentro de los sectores populares que no tenían absolutamente nada que ver con su discurso. Después uno dice, bueno, una letra o una obra uno la puede desmantelar o llevar hacia donde uno quiere, en ese sentido. Por eso cuando asesinan a Darío Santillán, él sale a decir, bueno, no se hagan matar como este muchachito. Nosotros entendíamos que el camino a seguir era el de muchachito, claro, que había escuchado a Hermetti y que se había puesto a militar, ¿no? Y eso lo llevó a la muerte, ¿no? Al asesinato, ¿no? De muchos personajes que siguen siendo funcionarios públicos. Seguimos rodeados de funcionarios y de funcionarios. Ahora, y me quedé pensando en algo, cuando hablaste, digamos, de algunas bandas que se mencionan en este segundo libro. También dijiste Sí. Los Antiguos y hablaste de metal patagónico. Quiero que me introduzcas un poquito más. Primero, bueno, ¿en qué visión le dieron a Los Antiguos? También porque es una banda que me parece que es representante, digamos, lo que es el metal actual. Y, digamos, por más de todo, digamos, primero eso, y segundo lo que me dijiste, metal patagónico, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si lo puedes desasnar sobre eso. Sí, ahí hay un trabajo de Manuel Bernal muy interesante, él es comunicador social y
y bueno, y aparte viajó al sur, estuvo en Bariloche, nosotros presentamos este libro en Bariloche, en San Martín de los Andes, con algunas bandas que forman parte de eso que uno conoce como un metal territorial, que se da dentro de una mixtura entre reivindicaciones ancestrales, cosmovisiones originarias, comunidades, ¿sí? Algunos de ellos que de hecho cantan en sus lenguas originarias, Mapudungún, por ejemplo, de un lado y del otro. No sé, tenés una banda de Comodoro Rivadavia como es Huerquen, ¿sí? Una banda como Oniquén, ¿sí? De Neuquén, digamos, para pensar de un lado y del otro, o sea, del lado del mar y del lado de la montaña, pero que hay una raigambre muy fuerte respecto de la historia y de las luchas y las reivindicaciones y las formas de vida de los pueblos originarios, y eso llevó, al menos para nosotros, a crear, no nosotros a crearlo, sino que se creó la movida de por sí. Nosotros lo que hacemos es visibilizarla y ponerla en escena para poder intervenirla, que se llama metal patagónico. Por supuesto que en otras zonas del país hay distintos subgéneros que pegan más, digamos, como la movida death metal, digamos, por ejemplo, en el norte del país, que se trabaja en algún libro de la feria, el libro Heavy de cultura metálica, también en ese sentido. Es decir, que podríamos decir o podríamos formular que de acuerdo a las zonas del país en la que estamos, podríamos llegar a visibilizar una sensibilidad o un tipo de metal, ¿sí? Muy diferente a lo que nosotros siempre vemos en la ciudad o en el conurbano bonaerense. Lo de los antiguos, bueno, ya es más grave porque, bueno, la contratapa de este libro la hace Pato Larralde, tuvimos muchos encuentros, forjamos un vínculo bellísimo de compartir lecturas, de compartir escrituras, porque él leyó esto cuando era un montón de hojas, un manojo de hojas y nos dio bola, digamos, y aún en la disidencia, digamos, también, pero nos dio una bola maravillosa, estuvo presente en la tribu cuando hicimos la presentación oficial de este libro y bueno, para nosotros sigue siendo y de hecho lo es porque en Impenitentes, que es el último libro, hay una foto todas las fotos de Andrea Meiko, pero la última, que es en memoria de él y de habérsela jugado. Bueno, fueron muchos años muy lindos, digamos, que atravesamos con lo que fue, esto lo digo a título personal, el referente más importante del metal argentino, después de Ricardo Iorio. No hay otro. Sí, estoy de acuerdo. No hay otro. Bueno, y ahora quería como un poco antes de pasar, digamos, porque un poco más allá de hacerlo cronológico, antes de pasar al último libro, a Impenitentes, quería un poco que me muestres estos dos libros que trajiste acá, que me hables un poquitito de ellos, ¿sí? Que me cuentes un poco. Nosotros tuvimos gracias a Parricidas, una intervención también en Latinoamérica. El GIMA forma parte del colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana, con otros compañeros y compañeras de otros lugares de nuestra América. Yo tuve la posibilidad de viajar a México con compañeros del seminario de estudios sobre heavy metal allá. Ellos vinieron aquí, compañeros de Guatemala también, en el año 2019, que fue el año como de eclosión, donde empezaron a aparecer grupos de investigación por todos lados. Algo que por un lado celebramos y por el otro lado creo que es bastante contradictorio porque a veces se genera el grupo de investigación sin ser metaleros o metaleras, sino por el hecho de esto de la vacancia que hablabas vos antes. Claro. Uy, esto no lo está haciendo nadie, entonces vamos a hacerlo. Entonces, bueno, ahí es como que hay una discusión que está latente. Primero se publicó este libro que se llama In Black We Are Seen, se nos ve en enero vestidos, Heavy Metal Music in Argentina, que lo coeditamos con Nelson Varas Díaz, y con Daniel Nevares Araujo, que hizo un trabajo en realidad el trabajo de traducción lo hizo Juan Manuel López Bayo, un compañero de ruta de GIMA, y bueno, salió este libro por editorial Intellect, que es exactamente Se nos ve en enero vestidos, pero no es Se nos ve en enero vestidos porque está en habla inglesa, en lengua inglesa, con lo cual pasó a ser otro libro, digamos. ¿Y este libro dónde, o sea, se consigue afuera, digamos? Este libro, la propiedad de este libro es de gente que tiene muchísimo dinero y que lucra con nosotros. Es la manera más fácil de poder decirlo. Pero era la manera que nosotros creíamos en ese momento de poder meternos, digamos, en
en cierto circuito para demostrar que el metal argentino no tiene nada que ver con el metal que se hace en otras latitudes y que hay también una necesidad eurocéntrica muy fuerte y anglosajona, una tradición anglosajona muy fuerte en los estudios de metal, que dista muchísimo de cómo vivimos el metal en estas latitudes. Por eso es importante ese libro, porque ese libro viene a discutir en parte con esa tradición. Y Nelson Varas Díaz nos invitó a formar parte de este libro que se llama Heavy Metal Music in Latinoamérica. En realidad él hizo un documental donde nos vino a entrevistar a nosotros, creo que fue en el año 2017, ahora la verdad que no lo recuerdo. Es por culpa de Cerveza Labrador, que no lo recuerdo, pero el documental se llama Songs of Injustice. Y después él pidió que escribiéramos un artículo para este libro, que también tiene fotos de Andrea Meikop. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿El libro este también tiene fotos de Andrea? No. El libro ese no. Se nos ve negro vestido no porque la editorial prefirió esta tapa, digamos, y es un formato. Fíjate que son formatos más duros en ese sentido. Sí. Pero bueno, este sí, teníamos la posibilidad de poner fotos, así que Nelson, Eliud Rivera y Daniel Nevares Araujo tuvieron la gentileza de permitirnos participar acá y participar también con unas fotos muy lindas que sacó Andrea de los antiguos, porque bueno, es un ensayo que escribí yo en representación de HIMA. Así que bueno, esto es parte de todo lo que hacemos. El año pasado hicimos unas jornadas latinoamericanas en medio de la pandemia, de manera virtual, que fueron espectaculares, con compañeros de todas partes de Latinoamérica que participaron de ese espacio, en un momento complicadísimo, porque pandemia, muerte, parate total, y bueno, necesitábamos hacer algo que nos moviera. Hicimos muchos conversatorios, ahora le gustan llamarle conversatorio, me gusta llamarle ciclo de debate, para ver qué era lo que estaba pasando en otras latitudes, con lo cual eso sigue siendo para nosotros vital, ¿no? Porque fueron diálogos e intercambios que nos permitieron, insisto, valorizar mucho lo que tenemos, valorizar lo que tenemos, y al mismo tiempo comprender qué rol juega el rock y el metal argentino en el resto de Latinoamérica. Bueno, y ahora un poco para cerrar, contame el último libro, Impenitentes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, cuando lo presentan, dónde, cómo, todo lo que se pueda saber para que la gente vaya y llegue. Totalmente. Impenitentes es la reafirmación del parricidio, ya hurgando en nuevas bandas. Se está pensando en la nueva escena contemporánea, cómo se reconfigura esa nueva escena contemporánea del metal argentino. Por eso se llama Por Nuevas Orientaciones dentro del metal argentino. O sea, nosotros lo que estamos pensando es que hacia el interior hay un montón de bandas que están haciendo o que están generando impacto. A veces no son profetas en su tierra, ¿no? Más en otros países o en otras latitudes que en nuestro país. Sí. Y sobre eso está trabajando Impenitente, sobre lo que es la cierta digregación lógica que se da en el metal argentino a partir de estas decadencias de algunos referentes, pero por el otro lado reagrupamientos, ¿no? De bandas como Against, de bandas como Malillo Culebra. Bueno, nuevamente los antiguos, porque como nosotros estamos pensando este libro, ya Oro para las Naves había salido, digamos, así que nosotros estábamos dialogando en esa sintonía, pero también de otras bandas quizás no tan conocidas, como Ambassador, por ejemplo, que no tienen tanto recorrido dentro de la escena nacional, digamos, porque son más nuevas, digamos, o porque tienen un recorrido más cercano a este presente, y empiezan a tocar en otros circuitos. Por eso es interesante pensar cómo esta consigna que tienen los Malillos Culebra de no pagues para tocar generó que existieran un montón de lugares nuevos y un montón de circuitos nuevos. Nosotros pudimos participar del Festival Nunca Más, que se hace en Plaza de Mayo todos los 24 de marzo, y ahí tocó la banda Furias, por ejemplo, una banda integrada totalmente por mujeres, que fue una de las condiciones y requisitos que puso el HIMA para participar de ese festival. Y tiene fotos de Andrea Meikop también, todas fotos de ella en el interior del libro, y por supuesto la ilustración como de los tres de Isidoro Reta. Se va a presentar en Escalera Roja el día viernes 22 de octubre a las 20 horas, va a salir vía streaming, con un aforo reducido, pero vía streaming, pero se va a presentar en la Feria del Libro Heavy, que vuelve, después del 2020 caótico, vuelve a celebrarse en este caso en el Quetzal, el día 16 de octubre, ya presencialmente, digamos,
con aforo también, pero presencialmente. Así que octubre es un mes muy, muy metalero Bueno, y peronista. Sí. Menos mal, entonces. Bueno, entonces tenemos la presentación del último libro, Impenitentes, el 22 de octubre, antes en la Feria del Libro Heavy, el 16. Exactamente. Así que bueno, nada, gracias Emiliano por estar acá, por tomarte este tiempo para venir, para esta entrevista, para Rock en Ascenso, para Vorterix Litoral. Muchas gracias al GIMA. Y bueno, nada, sigan así, sacando más libros y hablando y difundiendo el metal, la cultura metálica en Argentina. Así, muchas gracias por eso. A vos, saludos. Saludos. Gracias.